Automatización y robotización en soldadura. Automatizar la fabricación es hoy en día la única forma de mantener la competitividad. Aumentar la productividad y la calidad son los objetivos que se buscan cuando se opta por la automatización. Las cuestiones que se plantean son las siguientes. ¿Cómo automatizar? ¿Qué grado de automatización introducir? Para contestar a las cuestiones veamos primero cuáles son las expresiones utilizadas en la automatización de soldadura. Soldeo automático, soldeo mecanizado, automatización. Soldeo automático. Término utilizado para indicar la utilización de un equipo dedicado a una operación particular, el cual realiza su función sin una operatividad continua del soldador. Los parámetros de soldeo, alimentación y descarga de las piezas se hacen manualmente. Soldeo mecanizado. Se trata de una tecnología intermedia, la cual recoge equipos automáticos que asiste el soldador en la operación de soldeo, pero necesita que este último regule y motorice los equipos durante el proceso. Automatización. Automatización de la fase o de la operación de soldeo es el término asociado al más elevado nivel de automatización. Este término puede ser utilizado a varios niveles, siendo más elevado aquel en que todas las funciones o fases de operación de soldeo son efectuadas automáticamente en la secuencia adecuada sin intervención del operador o soldador. En el caso que vemos, se realiza la soldadura de un perfil reconstruido por el sistema de arco sumergido. El seguimiento de la unión se hace a través de sensores apropiados. El nivel de automatización es determinado por diversos factores: calidad del producto, cantidad de producción, mano de obra, inversión. Son varios los factores que pueden llevar a la automatización de las soldaduras. La dificultad de obtención de mano de obra especializada en un área o especialidad determinada o en una situación determinada, la peligrosidad de la operación, la rentabilidad y la exigencia de producción en varios turnos. Tras fijar una fecha de instalación para determinar su viabilidad o bien respecto al nivel de automatización que necesitemos, se hacen varias preguntas. ¿Cuántos soldadores se tienen o se pretende tener? ¿Cuántos turnos de trabajo? ¿Cuántos conjuntos de producción a fabricar al año? ¿Cuál es la frecuencia de fabricación de determinados productos? Si la serie de fabricación es grande y el trabajo es rotativo, la automatización es normalmente la solución. Si la mano de obra escasea o es difícil de reclutar, la automatización es posiblemente la solución. Cuando un producto es fabricado en pequeñas series o si la calidad tiene que ser siempre igual, automatizar puede ser la solución, pero esta deberá ser lo más flexible posible. Para flexibilizar la automatización y en particular si se utilizan robots de soldadura, se debe prestar especial cuidado en la programación del robot o autómata utilizado. Esta operación lleva normalmente bastante tiempo, pudiendo inviabilizar una determinada opción de automatización.
Veamos los tipos de robots más utilizados en soldaduras. Robot de coordenadas cartesianas y robot de coordenadas polares. Los más utilizados son los de 5 a 6 ejes, consiguiendo 5 o 6 grados de libertad, como este de la imagen. Es posible tener más de 6 grados de libertad siempre que se empleen equipos complementarios asociados al robot. Por ejemplo, los platos manipuladores de piezas. Sistema robotizado de soldeo. Los componentes son los siguientes. Entrada o pistola. Robot. Alimentador. Botella de gas. Bobina de alambre. Generador de soldadura. Centro de programación. Central de mando. Panel de mando. Caja de mando. Posicionador. Computadora. Terminal CAD. Cámara CCD. Los sistemas robotizados pueden ser utilizados con diferentes procesos de soldeo. Por ejemplo, el soldeo por puntos o, en el caso de soldaduras continuas, el sistema MIG-MAG o, más recientemente, el sistema por láser. Hasta hace poco tiempo el soldeo por puntos era la que más robots utilizaba, pero recientemente las soldaduras continuas, especialmente el soldeo MIG-MAG, es el proceso que más crecimiento ha experimentado en cuanto a implantación de robots. En muchos países el número de robots para soldaduras continuas ya supera al de robots de soldaduras por puntos. Cuando se pretenda adquirir un robot hay que prestar cuidado a sus características técnicas, ya que el conocimiento de las características de un robot a través de su ficha técnica es la condición esencial para una elección acertada. Las características mecánicas a tener en cuenta son: sistema de coordenadas, grados de libertad, volumen de trabajo, velocidad de trabajo, carga útil, precisión de posicionamiento. El sistema de coordenadas tiene implicaciones en varios niveles. Accesibilidad y volumen de trabajo son condiciones esenciales para el soldeo de una determinada pieza. Los grados de libertad tienen fundamentalmente implicaciones directas en la accesibilidad, en la productividad y deben tener un mínimo de 5 grados de libertad. El número total de ejes de un robot más el posicionador puede variar de 8 a 12. El volumen de trabajo es el volumen alcanzado por la extremidad del robot, que varía en función de la forma del robot. En lo que se refiere a velocidad de trabajo, hay que distinguir dos velocidades. Velocidad de trabajo. Debe ser compatible con las diferencias técnicas de fabricación con las que se pretende que trabaje el robot. Por ejemplo, soldeo. Velocidad máxima de soldeo. Se trata de la velocidad de desplazamiento del robot durante los tiempos muertos, o sea, durante el tiempo que no está, por ejemplo, soldando. La carga útil es la carga máxima que un robot puede transportar. La precisión de posición de un robot agrupa dos nociones importantes: la precisión absoluta de posicionamiento y la repetitividad. El sistema de programación es otro factor fundamental a tener en cuenta en la elección de un robot. La programación lleva tiempo y puede inviabilizar una determinada solución. Son varios los sistemas de programación.
Los métodos de programación fundamentales son directos, programación online, e indirectos, programación offline. Los métodos directos son los más utilizados, aunque la programación indirecta, offline, experimenta una tendencia al crecimiento. La programación indirecta se vale de sistemas CAD/CAM, los cuales permiten programar un determinado recorrido del robot, ahorrándose así los tiempos muertos de programación. Los robots tienen un campo de aplicación muy amplio. Casi todos los dominios industriales, industria del automóvil, aeronáutica, electrónica, mecánica ligera y cada día más en la industria mecánica pesada y la construcción naval. La aplicación de sensores a los autómatas, robots, ha permitido simplificar la programación evitando o por lo menos permitiendo la corrección de errores de montaje frecuentes en construcciones soldadas. Sin estos sensores, serían necesarias tolerancias de fabricación más ajustadas que en la fabricación convencional. Esta situación podría constituir una desventaja que solo la aplicación de sensores más precisos y menos caros podría resolver. Hoy en día el recurso a este tipo de instrumentación es cada vez más frecuente, siendo a veces imprescindible. Sin duda, automatizar es cada día más necesario. La inversión es cara y se debe recurrir a técnicos especializados. La formación a todos los niveles es una condición necesaria para el proceso de la automatización. Los resultados pueden ser muy importantes, pero una preparación cuidadosa es esencial. Conviene recordar que la soldadura robotizada tiene dos aspectos: la soldadura y la robótica. La soldadura condiciona la robótica y viceversa. Eso puede llevar a la modificación de varios sectores de empresa, gabinete de estudios, métodos de fabricación, etc. Pueden ser necesarios estudios de montaje y tener en cuenta parámetros técnicos y parámetros de producción. Corte de madera por láser y chorro de agua. Un haz de elevada densidad de energía, láser o chorro de agua, deben ser técnicas con importante potencial para la ejecución del corte en varios materiales. Efectivamente, han sido ampliamente divulgadas las aplicaciones. Por medio del haz de láser se corta una gran diversidad de materiales, desde el metal hasta el plástico, pasando por el corcho. El corte por chorro de agua es una técnica cuya aplicación industrial se puede considerar aún en fase de desarrollo. La aplicación más divulgada de esta tecnología es la que se hace con el chorro de agua sin abrasivo. Esto último constituye una importante herramienta para el corte de determinados materiales, como el cartón o productos alimenticios. Pescado congelado, tarta congelada. La utilización del chorro de agua con abrasivo abre una nueva puerta hacia el corte de materiales más duros, metales, hierro. Las ventajas respecto a otras técnicas utilizadas en la industria son: alta velocidad de corte, reducción de desperdicios, buena calidad de los bordes o aristas de corte, posibilidad de corte de formas más complicadas, mejora de condiciones ambientales. Las desventajas son alta inversión, necesidad de personal especializado, elevado coste de mantenimiento.
El corte de madera por chorro de agua tiene aplicación de esta tecnología en varias facetas del sector de la madera. Este proceso adaptado a este sector logra importantes beneficios. En esta película vamos a ver algunas muestras de corte y fabricación de objetos con formas complicadas. El láser es un haz compuesto por fotones, igual que el haz luminoso que emite una bombilla. Los fotones de una misma longitud de onda son emitidos en gran cantidad y focalizados sobre el material a cortar. A la salida del cañón del láser son concentrados a través de un sistema de lentes y espejos. El haz de láser produce la perforación por evaporación y combustión, ya que desprende energía térmica. La elevada energía obtenida a través del haz concentrado sobre un área muy reducida del material permite una densidad de potencia muy elevada, la cual origina la fusión, combustión o evaporación de las zonas donde incide con pequeño diámetro y elevada penetración. El movimiento relativo láser material puede realizarse de modos distintos. En este caso la pieza permanece estática y el cabezal tiene una capacidad de movimiento determinada por el número de ejes. El cabezal láser montado sobre una mesa fija es el sistema ideal para piezas de elevado peso o dimensiones. El cabezal láser está limitado según el eje Y y la mesa de posicionamiento según otro eje X. Es una solución muy utilizada cuando se pretende aumentar la productividad, ya que es posible preparar y posicionar el material a cortar a la vez que en la zona del cabezal láser se ejecuta el corte de otro trabajo. En cualquiera de los casos presentados, el cabezal láser incorpora un sistema que permite ajustes. Estas son las soluciones más utilizadas, pero para casos más complicados, el sistema está equipado por una oferta de 5 ejes que, al ser robotizado, permite el correcto posicionamiento del láser con relación a la fuerza que se ha de procesar. Los tipos de láseres utilizados en corte y marcaje son láseres gaseosos, láseres sólidos. Las principales diferencias entre los dos láseres están reflejadas en el siguiente cuadro. El láser CO2 puede procesar casi todos los materiales y se presenta con una amplia gama de potencias. Para el corte y marcado de madera y de sus derivados, el más indicado es el láser CO2. Esto es un láser CO2 con 2,5 kilovatios de potencia máxima, cuyo haz es focalizado sobre el material a través de una cabeza óptica fija y ajustable. El material que se está cortando es chapa de 16 milímetros. Los parámetros utilizados para realizar un corte sinuoso son 750 vatios de potencia y una velocidad de 1,5 metros por minuto. Ajustando la relación entre la potencia, la velocidad y el caudal de gas de asistencias, se puede controlar la combustión de la superficie. En este caso se han utilizado los mismos parámetros, solo se ha cambiado el gas. Se está empleando argón en vez de aire comprimido empleado en el caso anterior. La combustión se reduce significativamente. En este segundo ejemplo se está cortando pino de 15 milímetros de espesor. La velocidad se mantiene a 1,5 metros por minuto, pero la potencia se ha subido a 900 vatios. Se puede observar la reducción de humos entre el primer corte con aire comprimido y el segundo con argón como gas de asistencia. En el tercer ejemplo se corta aglomerado con 5 milímetros de espesor otra vez. Se ha vuelto a utilizar aire comprimido en el primer ejemplo y argón en el segundo. En este tercer ejemplo, debido al hecho de tratar de ser un espesor inferior, se utilizó una potencia menor de 450 vatios.
En este último caso se está cortando caoba con 17 milímetros de espesor. Para mantener la velocidad de corte ha sido necesario aumentar la potencia hasta 1650 vatios. Las formas pueden ser complicadas o simples líneas rectas, ambas sin alteración del diámetro. Se utilizó el sistema CAD para la introducción de la forma. El cálculo y operación de corte de este tipo de láser puede también realizar marcajes en madera. Una técnica consiste en colocar una plantilla con el símbolo impreso sobre la madera y barrer la zona a marcar utilizando el haz del láser. Otra manera de hacerlo es utilizando la misma técnica que en las operaciones de corte. El corte por chorro de agua utiliza, como su propio nombre indica, un chorro de agua a presión, con o sin abrasivo, el cual incide sobre la pieza a cortar, obteniendo piezas de diferentes dimensiones y formas. El corte se produce por la elevada presión del agua en el punto de corte, el cual provoca la reducción de las células o átomos de la materia. El corte con chorro de agua sin abrasivo se utiliza para cortar materiales blandos y de pequeño espesor. La utilización de abrasivo en el chorro de agua se usa para cortar materiales más duros y de mayor espesor. En el corte de madera, la utilización o no de abrasivo depende del tipo y del espesor de las piezas que se quieren cortar. La utilización de chorro de agua sin abrasivo se limita a espesores muy finos. Al igual que en el caso del corte por láser, el corte mediante chorro de agua puede ser ejecutado a través de distintos sistemas. Esos distintos sistemas son los siguientes: cabeza de corte fija y pieza en movimiento, cabeza de corte en movimiento siguiendo un eje y mesa de posicionamiento siguiendo otro eje, cabeza de corte con movimiento sinuoso y mesa de posicionamiento fija, cabeza de corte robotizada. El corte por chorro de agua requiere un equipo de alta potencia, lo cual limita su campo de aplicaciones. Existen actualmente en el mercado bombas con capacidad de potencia de 300 a 4000 bar. La utilización de la boquilla combinada con abrasivo es otro aspecto importante del proceso. La boquilla está sujeta al desgaste, el cual provoca el ensanchamiento del orificio de salida del chorro de agua. En consecuencia, la presión que se ejerce en la zona de corte se reduce y la anchura del corte se aumenta. Hay varios tipos de boquillas en el mercado, las cuales tienen duraciones distintas. En este caso se usó una boquilla revestida de zafiro para la ejecución de cortes en distintos tipos de madera mediante chorro de agua con abrasivo. En pino de 15 milímetros de grueso hemos practicado varios taladros. En este primer caso se adoptó una velocidad de corte de 100 milímetros por minuto. En el segundo caso se ha modificado la distancia entre la boquilla y la pieza. En este ejemplo se ha reducido la presión del agua. En este último ejemplo se utilizó la mayor velocidad de corte posible en este equipo, 300 milímetros minuto y 3000 bar de presión. Como se observa, las superficies obtenidas no están oscuras ni mojadas. La anchura del corte es superior a la del láser y la rugosidad de la superficie también es superior a la del láser. Aquí se está cortando roble de 20 milímetros. Como en el caso anterior, el inicio del corte se hace por el centro del círculo, pero se podría también iniciar fuera del círculo.
Aquí se observa el corte a través de la pantalla del equipo. Las velocidades utilizadas son de 150 milímetros por minuto en un caso y de 400 milímetros por minuto en el otro. En contrachapado de 16 milímetros se han cortado cuadrados a la velocidad de 200 milímetros por minuto y con 3000 bar de presión. Se observa la buena calidad de la superficie del corte. No se aprecian discontinuidades entre las diferentes capas de madera. La caoba ha sido cortada con una forma más complicada. Para realizar esta figura se ha usado una velocidad de 100 milímetros por minuto y 3000 bar de presión. Para ejecutar un corte perfecto se deben considerar también otros parámetros como, por ejemplo, el caudal de abrasivo y su tipo, el diámetro de la boquilla y la distancia entre esta última y la pieza. Las principales diferencias entre el corte por láser y el corte por chorro de agua son fácilmente destacables. El láser deja la superficie de corte oscura, mientras el chorro de agua no. La anchura de corte es superior en corte por chorro de agua y la rugosidad de la superficie también. Las velocidades de corte son superiores en el caso del láser. En el ejemplo, la velocidad de corte es de 1500 milímetros por minuto con el láser, mientras que con el chorro